gente, pero vamos a hablar de esas cosas. Los invito al blog de mi consultorio, sobre 19 preguntas sobre acupuntura que me han hecho los pacientes durante este año, ¿no? ¿Qué es la acupuntura? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Todas esas cosas lo puede conseguir en mi blog, www.consultorialiviateblogspot.com. Así que ahí lo pueden conseguir. Ahí les dejo un enlace acá arribita para que ustedes miren ahí en la comunidad, en la comunidad de YouTube. Ahí les dejo eh, la lectura del blog para que ustedes lo hagan, para que ustedes vayan directamente al blog, lo lean y me dejan sus comentarios. Tenemos varias cosas, varios canales donde ustedes se pueden comunicar conmigo, en el Facebook, Instagram y también por, por el Twitter y también por LinkedIn. Así que los espero por cualquiera que sean las redes o la transmisión. Estamos atentos de recibir y capturar todas esas preguntas que ustedes tengan para resolverlas aquí en el directo de los sábados por la tarde con el doctor Pedro Luis Estrada. Así que vamos a empezar dentro de poco. Esperen un momentito y ya lo hacemos. Vamos a responder aquí, abrir una página donde tengo las preguntas que me han hecho, que he venido recopilando y que vamos a procurar contestarlas en el día de hoy, ¿no? Bueno, estamos transmitiendo desde Medellín, Colombia, en la plataforma de YouTube. Estamos en mi canal Aliviate conmigo. Yo soy el doctor Pedro Luis Estrada, para quienes no me conozcan. Y para las que entran por primera vez, las que están por primera vez o los que están por primera vez en mi canal, los invito a que se suscriban al canal, porque aquí vamos a hablar de medicinas alternativas, siempre medicinas naturales, con todo lo que tenemos para ayudar a las personas a que tengan mejor calidad de vida con estos procesos que son remedios caseros, remedios naturales, bueno, todas esas cosas eh, que hay en la casa y que podemos consumir de forma natural, rápida, efectiva para prevenir o mejorar cualquier condición de salud. Bueno, la primera pregunta, ¿qué son los probióticos? ¿Si son buenos los probióticos o no? Bueno, primero que todo, los probióticos son bacterias que viven normalmente en el cuerpo humano sin producir enfermedades, ¿no? Muchas de ellas son comensales nuestras, viven en simbiosis con nuestro cuerpo, nuestro organismo, sin producir ningún efecto de infecciones o algún efecto tóxico. No, ellas viven ahí para ayudarnos a hacer ciertos procesos que sin ellas no serían adecuados, ¿no? Por eso, cuando tenemos una buena flora intestinal, tenemos una capa adicional de protección para muchas cosas que nosotros ingerimos y que no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, muchas de las grasas que nosotros consumimos, esas bacterias la procesan y hacen que las grasas sean de mejor calidad o que tengan otro tipo o sea, que sea de cadena corta, porque generalmente las grasas son de cadena larga, de carbono, una cadena de carbono larga, y por larga es muy pesada, pero cuando intervienen las bacterias y se consumen ese tipo de grasas, las convierten en grasas mucho más pequeñas que son mucho más aprovechables por nuestro organismo. Lo mismo puedo decir, esas bacterias producen vitaminas, activan vitaminas que normalmente uno las consume inactivas o que son inactivas biológicamente en el medio ambiente y que a través
de los procesos bioquímicos que tienen esas bacterias, activan estas vitaminas. Por ejemplo, la vitamina K es fundamental para ser activada a nivel bacteriano, y son las bacterias que le dan esa actividad biológica que tiene la vitamina K, y mucha de esa vitamina K es producida por esas bacterias en el intestino. Lo mismo, por ejemplo, las personas que toman leche de soya o queso de soya, o sea, el tofu, el tempeh, el miso, que son fermentos de la soya, que son ricos en genisteína y daixeína, que son sustancias que están en la soya y que tienen un efecto parecido a las hormonas sexuales femeninas, como el estrógeno y los progestágenos. Si no tienen una buena flora intestinal, esta daixeína o genisteína no se produce un producto que es el que biológicamente tiene el efecto parecido a estas hormonas, ¿no? Como es el equol. El equol es una sustancia que producen las bacterias dentro de nuestro organismo a partir de la soya, la daixeína y la genisteína de la soya, para producir el equol, para que éste produzca el efecto hormonal. O sea que las bacterias son beneficiosas para aquellas personas que si no tienen esas bacterias porque se les murieron por alguna infección o por el uso inadecuado de antibióticos, que mata todas las bacterias, tanto las buenas como las malas. Y bueno, en guerra pues todos la muerte son entrañables, ¿no? En ese sentido, cuando hay un bombardeo de antibióticos, caen tanto la flora que produce enfermedad, que es la flora patógena, como también la flora que produce protección, que son benéficas. Entonces, en ese caso, los probióticos, y vamos a contestar la primera pregunta, que si son buenos los probióticos. Obviamente, los probióticos son buenos porque producen todas esas vitaminas, todas esas sustancias, todos esos productos de las bioquímicas bacterianas que son necesarias para que nosotros produzcamos hormonas, produzcamos sustancias y proteínas y vitaminas, que realicemos ciertas actividades inmunológicas que sin ellas no serían del todo completas. Por ejemplo, hay otro ejemplo fundamental: cuando a las personas les da diarrea, cuando a los niños les da diarrea, cuando sufren de diarrea, lo primero que hacen el pediatra es mandarle unos probióticos, precisamente para hacer que la flora intestinal que está muerta o que está inservible o que está debilitada se fortalezca y inmediatamente neutralice el efecto del virus, de la bacteria, de la toxina, para que venga la salud nuevamente, ¿no? Esas bacterias se encuentran, generalmente se alojan en todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, ¿no? Realmente tenemos bacterias que van desde la boca hasta el ano y están realizando en cada uno de esos lugares donde ellas se asientan todas esas reacciones bioquímicas, ¿no? Que son fundamentales para tener mejor calidad de vida, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, hay floras que producen, hay flora bacteriana o bacterias que viven normalmente en nuestro cuerpo, que producen putrefacción de comidas, y hay otros que producen fermentación de la comida, ¿no? Entonces son dos procesos que van a la par, pero el proceso fermentativo es el que más réditos de salud nos produce. O sea, las bacterias que producen fermentación son mucho mejores que aquellas que producen putrefacción. Y en ese sentido, cuando prevalecen las bacterias que producen putrefacción, que pudren los alimentos, generalmente hay malos olores en la boca, malos olores en los vientos, en los gases intestinales, y también en las excrescencias del colon y las excrescencias de todo el cuerpo, ¿no? Por eso, cuando hay problemas
de malos olores, tanto digestivos como en la boca o a través del tubo digestivo inferior, el ano, o, o también en el cuerpo, en las axilas, en los pies. Generalmente hay una disbiosis bacteriana. ¿Qué es eso de disbiosis bacteriana? Es simplemente que la flora, que normalmente debe producir ácidos y fermentación, se corre hacia la flora o las bacterias que producen putrefacción. Y en vez de fermentar, lo que hace es pudrir. Eso es lo que produce el mal olor. Y normalmente, simplemente, con que mejoremos la flora de nuestro cuerpo, con eso vamos a estar eh, beneficiados al 100%. Vamos a tener mejor salud, longevidad, vamos a tener calidad de vida, inmunidad, defensas para cualquier bacteria o virus. Vamos a tener, eh, incluso, miren que hoy en día hay ciertos estudios que indican que los problemas de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson tienen que ver con una disbiosis bacteriana particular, bacterias que dejan de producir ciertas sustancias que son necesarias para la memoria, para que no se acumule las proteínas que producen problemas neurológicos o degeneración neurológica. Son estudios que se han hecho y que demuestran que cada día más se va demostrando que las bacterias cumplen un papel fundamental en la salud, en el metabolismo de las personas, en la nutrición de las personas, en la protección inmunológica de las mismas. Hay una simbiosis, hay una verdadero equilibrio ecológico, microecológico, en la microecología intestinal, por ejemplo, que permite que haya salud en determinados sentidos. Hay estudios incluso que indican que cuando las personas comienzan a padecer problemas de hipertensión arterial, colesterol alto, es porque ya hay una disbiosis bacteriana que está produciendo este tipo de depresiones, este tipo de metabolismo que produce subida de presión, retención de líquido, malfunción de la circulación misma, incluido el riñón, los ojos, el corazón, etcétera, etcétera. O sea que ya están dando por hecho que muchos de los problemas, por ejemplo la obesidad, también se dice que obesidad igual a disbiosis. O sea, cuando hay un desbalance entre las bacterias que protegen y las bacterias que producen enfermedad. O sea que nosotros deberíamos cultivar los procesos de fermentación de las bacterias que producen buenos efectos sobre la salud. ¿Y cómo se hace eso? Y mire, me he extendido porque hay tantas preguntas que no creo que vaya a contestar en este solo, porque tenemos apenas unos 20 minutos para hablar de esto. Pero no. ¿Qué son los probióticos naturales? ¿Cómo se consiguen los probióticos naturales? Afortunadamente nuestras culturas alrededor del mundo, estoy hablando, la humanidad ha creado para preservar los alimentos y que nos duren más tiempo, alimentos fermentados. Y vamos a hablar de la historia, de cómo la cerveza es un fermento, luego la cerveza artesanal, la cerveza que se hace artesanalmente en un taller, en la casa, generalmente son ricas en esos probióticos, y por ser ricas en esos probióticos van a prevenir una serie de enfermedades, ¿no? El Saccharomyces cerevisiae, que es el hongo, es un hongo que se utiliza para la fermentación, tiene unas sustancias, y fíjense que no es nada raro que algunos médicos naturistas como yo y muchos de mis colegas utilicen la levadura de cerveza un, como un medicamento natural, porque enriquece muchas veces la flora intestinal y previene y
y protege de las fermentaciones. ¿Cuándo se puede mandar este producto? Cuando hay diarrea, cuando hay problemas de azúcar, cuando hay problemas de colesterol, cuando hay problemas de hipertensión arterial, cuando hay problemas digestivos, cuando se consume demasiadas harinas y demasiadas azúcares refinados, se deben vender o se deben consumir este tipo de productos que fermentan y que producen un efecto beneficioso. Otro probiótico natural es el hongo kombucha. Cuando se hace el fermento del hongo kombucha, que es un hongo que si ustedes le dan agüita de panela y té verde o té negro, él comienza a multiplicarse y a producir dentro de su metabolismo, produce ácido acético, ácido cafeico y otros tipos de ácido que tienen que ver con lo que se le da, ¿no? En este caso, como le damos panela y le damos, por supuesto, le damos té verde o té negro, va a producir sustancias relacionadas con el té verde y el té negro. Y todas esas sustancias que son cambiadas en el metabolismo del hongo, algunos son incrementan la producción biológica, su protección biológica y su efecto biológico en las personas, produciendo mayor protección y mayor beneficios para las personas. Este hongo kombucha es como si ustedes tomaran vinagre de manzana, que es otro fermento natural, es otro probiótico que nos produce la naturaleza, fermentos no lácticos, alimentos fermentados no lácticos, porque hay toda una caracterización, una cualificación de los fermentos. Hay fermentos de cereales, hay fermentos de vegetales, hay fermentos lácteos. Bueno, y todos esos fermentos son importantes saberlos consumir, saberlos producir, porque nos va a producir o nos va a ayudar a proteger nuestra salud. Otro probiótico natural es el yogur. Otro probiótico natural es el queso. Son probióticos, realmente vienen de un fermento, viene de la actividad bacteriana en fermentar, por ejemplo, los azúcares de la leche y producir yogur o la proteína de la leche y producir el queso. Todas esas cosas son probióticas que hay que aprovechar y ojalá cuando, si bien se acabó muchas de las enfermedades relacionadas con el consumo de leche cruda, como la tuberculosis vacuna o la tuberculosis transmitida por el virus, la bacteria que producía la tuberculosis en las vacas, que es transmitida al hombre, producía muchos problemas. Si bien eso se acabó, muchas otras enfermedades se adicionaron, ¿no? Por ejemplo, antes no se producía la pasteurización y la homogeneización de las leches. No digo que sea malo homogenizar ni pasteurizar, pero muchas de las enfermedades que comenzaron a aparecer después de que se comenzó a hacer la pasteurización y la homogenización de la leche, muchas veces se nos olvida que tenemos que estudiar la historia de la medicina o la medicina y la historia para poder aprender de esas cosas que no deberíamos hacer. No nos desviemos, vamos a seguir hablando de los probióticos. Aquí hay una pregunta interesante, que ¿dónde se encuentran los probióticos? Miren, generalmente en pandemia yo hice un curso de panadería que se llama La panadería para hacer pan con masa madre. Eso, hay muchos canales en YouTube que les habla de cómo hacer pan con masa madre. La masa madre indica que la misma harina se puede fermentar a sí misma. Si le dan, por ejemplo, se le echan agua, hidratan la harina y la dejan al medio ambiente durante unas 24 a 72 horas, dependiendo de la temperatura del medio ambiente, y esta harina se va a fermentar, va a producir su propia
tiene su propio hongo, su propio Saccharomyces, que lo va a fermentar, ¿no? Tiene la misma levadura, el hongo tiene la misma levadura que va a producir su fermentación. Y es una fermentación natural, nada artificial con la levadura que normalmente se consigue, que también es levadura de cerveza, pero sabemos que viene muy concentrada y muchas veces cuando se pasa uno de levadura el pan queda demasiado ácido. Pero cuando se fermenta naturalmente y las bacterias comienzan a crecer exponencialmente, su población simplemente a través de la fermentación natural, el pan sabe diferente y es un pan biológicamente mejor asimilado por el cuerpo humano sin producir problemas de flatulencia ni inflamación colónica a aquellas personas que sufren de, de, de tener que le caiga mal el pan por el gluten, ¿no? No estoy diciendo que todos los que son intolerantes al gluten puedan consumirlo, pero se puede hacer, ¿no? Entonces indica que hay ciertos procesos fermentativos naturales que hay que rescatar. El rescate del pan de masa madre, que es un pan que se hace tradicionalmente artesanal, es mucho mejor que el pan que se hace en la industria, por ese proceso de fermentación lenta, por ese proceso natural de la fermentación que hace que se enriquezca el pan, que enriquezca en sabor y en nutrientes, etcétera, etcétera. O sea que los probióticos generalmente están dentro de la misma sustancia que lo contiene. Por ejemplo, el chucrut, que es un fermento de, de hoja de col o fermento de repollo, puede ser morado o blanco, pero los mismos lactobacilos, y se llaman lactobacilos no porque se provengan de la leche, se llaman lactobacilos porque producen ácidos lácticos. Por eso en el fermento de las bacterias que producen ácido láctico, el del chucrut es mucho más potente que las bacterias que producen ácido láctico a través de la leche. Imagínense esos beneficios, hacer un fermento de hojas de repollo ricos en esas bacterias, aunque huelen muy abombado muchas veces cuando se consumen, la verdad que enriquecen mucho el, el, la alimentación, porque el repollo no solamente nos da fibra y nos da vitaminas, sino cuando se fermentan las bacterias producen ácidos lácticos y producen otros ácidos cortos de cadena corta que son beneficiosas para nuestra salud. Son, por ejemplo, ese fermento de chucrut mejora mucho la gastritis, mejora el estreñimiento, mejora problemas digestivos diversos, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo, ¿cómo les parece? Hemos hablado muy rico de esta situación de probióticos, pero vamos a tener varios directos que vamos a hacer acá en nuestro consultorio Aliviate los sábados a las 3 de la tarde. No siendo más, me despido hasta el próximo sábado. Nos vemos en el próximo video realmente.